Radio Nueva Vida, la visión de los sembradores. Eres tú la única razón de mi adoración. Bienvenidos, sembradores. Soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida. You know, Radio Nueva Vida exists to release new life in Jesus Christ. Sabe que Radio Nueva Vida existe para compartir de la nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. This is what we have diligently labored to do for over 38 years. Y es la labor que hemos estado llevando diligentemente, obrando por más ya de 38 años. Through these many years, God has chosen to work through His sembradores. A través de todos estos años, Dios ha elegido obrar a través de sus amados sembradores. So that testimonies like this from Gardena, California, will continue to be written. Para que se puedan seguir escuchando testimonios como este que nos mandan desde Gardena, California, y que nos dice: hace 2 años estaba oyendo la radio y cambiando de estación me topé con Radio Nueva Vida. En esos tiempos estaba pasando por depresión y hasta estaba tomando medicamentos para eso. Con el tiempo ya me había hecho dependiente de las pastillas. Pero ¿saben qué? Dios hizo un milagro en mi vida. Ya puedo gozarme de que ya no las necesito. El año pasado me hice sembradora. Over the years, I can't tell you how many times people have told us that they have accidentally found Radio Nueva Vida. Y sabe que a través de los años ya hasta perdí la cuenta de todas las veces que las personas nos han compartido de cómo encontraron a Radio Nueva Vida por accidente. Their lives change by God's power, and then they become a sembrador. Y de cómo nos platican cómo sus vidas van cambiando con el poder de Dios y hasta se hacen sembradores. In Matthew, the 24th chapter, Jesus asked each of us, En Mateo capítulo 24, Jesús nos hace esta pregunta a cada uno de nosotros. ¿Eres un siervo sabio y fiel de Dios? Bendito serás si al regresar te encuentra fielmente haciendo su trabajo. A tales siervos fieles, Él les confiará todo lo que posee. From Port Hueneme, California, we received this victorious letter. De Port Hueneme, en California, recibimos esta carta victoriosa. Escribo para dar gracias a Dios por Radio Nueva Vida y para compartir con ustedes un testimonio cortito pero poderoso. En enero ya estaba yo en mi semana 24 de embarazo. Los doctores me dieron una mala noticia, que era imposible que mi bebé viviera, porque yo no tenía líquido en mi placenta y que el ritmo cardíaco de mi bebé estaba muy bajo. Cada que salía del consultorio, salía sin esperanza y muy deprimida. Pero entonces el Señor me levantó el ánimo a través de algo en sus programas, o a través de sus canciones. El Señor siempre me animaba. Cuando tuvieron el radiotón, Dios puso en mi corazón el deseo de ser sembradora, mandar mi semilla. Y yo le dije a Dios que, aunque mi bebé no llegase a vivir, mientras estuviera aquí, yo iba a ser una sembradora con ella. ¿Y saben qué? Dios hizo un milagro. Produjo algo de líquido en mi placenta. Y mi niña nació en abril. La llamamos Victoria porque Jesús nos dio la victoria. Imagínense, los doctores dijeron que no iba a sobrevivir. Pero muchas gracias a ustedes y a Dios, y que les siga bendiciendo. How I love to read incredible testimonies like this. Me encanta estar leyendo testimonios como este maravilloso que acabamos de escuchar. To God be the glory, great things He has done and is doing today. A Dios sea toda la gloria por sus grandes obras y maravillas que ha hecho y sigue haciendo. Like what is happening in the heart of this precious sembradora writing to us from Bakersfield. Como también está ocurriendo en el corazón de esta preciosa sembradora que nos escribe de Bakersfield y nos dice: los escucho todos los días. Lamentablemente, debido a la diabetes, yo perdí la vista, pero eso no me impide seguir escuchando sus programas. Me encanta todo lo que predican de la Biblia. Me fortalece y me da valor para hablarles a mis nietos y a mis bisnietos acerca del Señor. Quiero ser una sembradora y aquí están mis primeras semillas. Wow. Brandy of Chula Vista, who sent me a beautiful picture of her family, and she's a young mother who found Radio Nueva Vida from a bumper sticker. Saludos a Brandy de Chula Vista, California, que me mandó una foto muy bonita de ella y su familia.
Ella es una joven madre que encontró a Radio Nueva Vida gracias a una calcomanía en la defensa de un carro. Brandy is also a sembradora who plants in the name of her marriage and family. Y Brandy también es sembradora que planta a nombre de su matrimonio y de su familia. She writes that she comes from a family of single moms. Ella nos relata que proviene de una familia de madres solteras. And there were times that she wanted to look for an easy way out of her responsibilities. Y que ella también hubo ocasiones en las que quería acabar de manera fácil, por así decirlo, con todas sus responsabilidades. But she writes, Pero nos escribe, no me voy a rendir. Voy a pelear por mi matrimonio y con Dios en mi vida no hay otro camino. Brandy's letter really encouraged my heart. Saben que la carta de Brandy me llenó de ánimo mi corazón. Another sembradora from Los Angeles writes, Otra sembradora de Los Ángeles nos escribe también. Dios siempre ha usado esta emisora para motivarme a seguir adelante. En cada prueba, Él me ha dado la victoria. Estoy sembrando en nombre de mis hijos para que Dios los bendiga siempre. Continúen con la gran labor. yes, sembradores, continue with the great work you are doing. Así es que les digo, sí, sembradores, efectivamente continúen con esa gran labor que están haciendo. And remember what Jesus said. Y siempre recordando lo que Jesús nos dijo, bienaventurado será aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. It is always interesting hearing from our listeners. Y saben que siempre es interesante escuchar de nuestros oyentes, Like this message we received from Phoenix, Arizona that shares. como este mensaje que recibimos desde Phoenix, Arizona, que nos comparte. He estado escuchando su programación por aproximadamente 3 semanas a través de internet y ha sido una bendición. No soy cristiano ni asisto a ninguna iglesia, pero la información que comparten en la radio es tan hermosa que les envío una ofrenda para poder convertirme en sembrador, para que esta información pueda ayudar a otras personas también. Gracias y que Dios los bendiga por todo lo que están haciendo. Here's a listener who begins their letter by saying, Me interesa mucho cómo aquí el oyente comienza diciendo, no soy cristiano ni asisto a ninguna iglesia, pero la información que comparten en la radio es tan hermosa. that they became a sembrador. Y que resulta que hasta se hizo sembrador. And they end by saying, Y de cómo termina su carta diciendo que Dios les bendiga por todo lo que hacen. this is a very important letter because it explains what God has called Radio Nueva Vida to do. Esta carta es muy importante porque nos explica y demuestra el llamado que Dios tiene para Radio Nueva Vida. And that is to help all Hispanic people find new life in Jesus Christ. Y esa labor es la de ayudar al pueblo hispanohablante a encontrar nueva vida en Jesucristo. Lives are changing because sembradores have planted seeds so others can hear God's truth. Y es que hay vidas que cambian gracias a sembradores que han plantado sus semillas para que otras personas puedan escuchar la verdad de Dios. And God is continually sending new listeners that need His truth. Y Dios continúa enviando nuevos oyentes que necesitan escuchar esa verdad. Like this letter from Desert Shores, California, near the Salton Sea shares. Como lo escuchamos en esta carta desde Desert Shores en California, cerca del área de Salton Sea que nos comparte. Hace unas 3 semanas que comencé a escuchar sus programas. Estaba desesperado porque me enteré de que mi riñón izquierdo no estaba funcionando. Buscando una estación de radio, encontré Radio Nueva Vida, justo durante el tiempo de oración. En estas 3 semanas, ustedes me han ayudado mucho y he aprendido más sobre Dios y sobre de mí mismo. Me han ayudado personalmente a aprender cómo perdonar a todos los que me han hecho daño. E incluso empecé a leer la Biblia, algo que nunca antes había hecho. Gracias. Sembradores, can you see how God is bringing new listeners who need to hear His words of truth? Sembradores, ¿pueden ver cómo Dios trae nuevos oyentes que necesitan escuchar sus palabras de verdad? From San Diego, California, we read, De San Diego, California, leemos. Quiero agradecer a Radio Nueva Vida porque al escuchar la palabra de Dios he aprendido cuál es el propósito de la vida. Cada vez que escucho su estación me llena de gozo y cuando llego a casa siento una gran felicidad al poder compartir con mi esposa e hijos lo que escuché en la radio. Quiero guiar a mi familia por los caminos de Dios porque a través de ellos encontré la respuesta que siempre anduve yo mismo buscando. here's another exciting letter.
Aquí compartimos otra de estas cartas que nos dan tanta emoción. And he writes, Como nos dice, a través de su estación supe cuál es el propósito en la vida. A través de ustedes encontré las respuestas que siempre estuve buscando. wow, God is good. Last week I felt like the Lord gave me a verse of encouragement. La semana pasada sentí que el Señor me dirigió a un versículo que me dio mucho ánimo. I read a passage found in Ezekiel 36:9, which says, Esto que leí en el pasaje de Ezequiel 36:9 que nos dice, porque he aquí, yo estoy a favor de ustedes, me volveré a ustedes y serán cultivados y sembrados. I believe God showed me this verse to encourage us. Y yo creo que Dios me mostró este versículo para animarnos a todos. Beloved sembradores, God is saying, Porque, amados míos, sembradores, Dios nos está diciendo, porque he aquí, yo estoy a favor de ustedes, me volveré a ustedes y serán cultivados y sembrados. thank you, Lord, for helping us at Radio Nueva Vida prepare the ground so you can plant our seeds to receive a rich harvest for you. Señor, te damos gracias por ayudarnos aquí en Radio Nueva Vida a preparar el campo para que podamos plantar nuestras semillas y recibir una gran cosecha para ti, Señor. May you receive all honor and glory in all that we do. In Jesus' name we pray. Amen. Que a ti, Señor, sea todo el honor y gloria en todo lo que hacemos. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Today I believe God is asking us this question. ¿Sabe que para el programa de hoy el Señor quiere que nos hagamos esta pregunta? Am I bigger than your problems? ¿Soy yo más grande que tus problemas? Or do you believe your problems are bigger than mine? ¿O será acaso que tú crees que tus problemas son más grandes que yo? I believe today God wants us to have a spiritual tune-up. Y es que yo creo que Dios nos pregunta esto porque nos quiere afinar espiritualmente. He knows how easily we can lose heart and get discouraged. Y es que Dios sabe que es fácil a veces desanimarse en la vida y desmoralizarse. And believe that our problems are bigger than God. Y que a veces llegamos a pensar que nuestros problemas son más grandes que Dios. He knows that we, as His people, can easily forget His ability to keep His promises. Dios sabe que nosotros, como su pueblo, podemos llegar a olvidar que Él cumple sus promesas. But when we lose heart and get discouraged, we can delay the plans of God for our lives, our community, our nation, and for our world. Pero ¿sabe qué lo que ocurre? Que es que cuando nos desmoralizamos o nos desanimamos, entonces nosotros empezamos a retrasar los planes que Dios tiene para nuestras vidas, nuestra comunidad, nuestra nación y aún para el mundo. God wants us to believe Him Porque Dios quiere que creamos en Él, so His plans can be fulfilled. para que así sus planes se puedan cumplir. In the Old Testament, we read over and over how God told His people to turn away from their sin of idolatry. En el Antiguo Testamento leemos una y otra vez de cómo Dios le dijo a su pueblo que se alejaran del pecado e idolatría. Because they would not listen, God knew His people would be severely punished. Pero como no hacían caso, Dios sabía que su pueblo sería severamente castigado. He knew that the city of Jerusalem would be conquered by the Babylonians. Él sabía que la ciudad de Jerusalén sería conquistada por los babilonios. He knew His temple and the walls of the city would be completely destroyed, and that for 70 years His people would be captives in a foreign land. Él sabía que su templo y las murallas de la ciudad serían completamente destruidas y que por 70 años su pueblo iría cautivo a las tierras extranjeras. But even before all of this destruction happened, God already had a plan of restoration for His beloved people. Pero ¿sabe qué? Aún mucho antes de que dicha destrucción ocurriera, Dios ya había puesto un plan de restauración para su amado pueblo. In the 44th and 45th chapters of Isaiah, we read about a special man named Cyrus. Y en los capítulos 44 y 45 de Isaías, leemos acerca de un hombre muy especial llamado Ciro. Isaiah, the prophet, given special knowledge from God, writes that Cyrus has been chosen by name by God. Y es que el profeta Isaías, con revelación divina de Dios, escribió que alguien llamado Ciro
había sido elegido por Dios mismo. And Cyrus would be given a position of authority with a special assignment. Y que Dios le daría a Ciro una posición de autoridad con una asignación especial. Through Isaiah, God tells Cyrus that he has made him a mighty king and that he wants him to rebuild his temple in Jerusalem. Fue así que a través de Isaías, Dios le indica a Ciro que él mismo lo había convertido en un poderoso rey y que él, Dios, quería que Ciro reconstruyera su templo en Jerusalén. Now, what makes this so utterly amazing is Isaiah spoke these words about Cyrus over 150 years before he was even born. Pero ahora mire, ojo con esto, porque un factor bien importante que hace estos sucesos tan maravillosos es que Isaías profetizó estas palabras acerca del rey Ciro, pero 150 años antes de que siquiera hubiera nacido. Isaiah spoke about Cyrus long before the children of Judah were defeated and taken into captivity by the Babylonians because of their sin of idolatry. De hecho, Isaías proclamó esta profecía de Ciro mucho antes de que los hijos de Judá fueran aún derrotados y que se los llevaran en cautiverio por los babilonios a causa de su pecado e idolatría. Yes, long before the Babylonians destroyed the city of Jerusalem and the temple of God and took them into captivity. Así es como le digo, mucho antes de que los babilonios destruyeran la ciudad de Jerusalén y el templo de Dios y que los llevaran en esclavitud. God had already established his plan to rebuild the temple. Y Dios ya había establecido un plan de reconstrucción del templo. Through a man named Cyrus, who wasn't even going to be born for over 150 years. Y ya lo había establecido, que lo sería a través de un hombre llamado Ciro, quien aún no iba a nacer sino hasta 150 años después. History tells us that many, many years later, a mighty king of Persia named Cyrus happened to be reading the words of Isaiah. Y la historia nos lo confirma de que muchos años después, un poderoso rey de Persia llamado Ciro se encontraba leyendo las palabras del profeta Isaías. When he was shocked to read about himself, Y quedó sorprendido al leer que estaba ahí descrito su nombre, about his name and his position as a mighty king. con nombre y toda su posición como un rey poderoso. Immediately Cyrus recognized that it was God who had placed him on the throne. Fue ahí mismo que Ciro reconoció de inmediato que Dios mismo era quien lo había puesto en el trono. Immediately Cyrus obeyed God's wishes. Y sin perder tiempo alguno, Ciro obedeció los deseos de Dios. He released his Jewish captives who had been uprooted from Jerusalem and brought into captivity nearly 70 years before. Y de inmediato libertó a los cautivos judíos que habían sido sacados de su ciudad en Jerusalén y que los habían llevado cautivos ya hacía como 70 años. He also gave God's people money to rebuild the temple. Y también le dio el dinero al pueblo de Dios para reconstruir el templo. And he returned to them over 5,000 gold and silver articles of worship, which were taken from the temple in Jerusalem 70 years before. Y también les regresó más de 5,000 artículos de oro y de plata que servían de adoración y que les habían robado del templo en Jerusalén hacía más de 70 años. You can read all this in the book of Ezra, the first chapter, where it says, Usted misma puede leer esta historia. Esto está en el libro de Esdras, capítulo 1, donde nos dice: Ciro, rey de Persia, declara lo siguiente: Jehová, el Dios del cielo, quien me ha dado mi vasto imperio, me ha encomendado la responsabilidad de construir un templo en Jerusalén, en la tierra de Judá. Todos los judíos que se encuentren en todo el reino pueden ahora regresar a Jerusalén para reconstruir este templo a Jehová, quien es el Dios de Israel y de Jerusalén. Que su bendición repose sobre ustedes. So we see that after 70 years in Babylonian captivity, God moves on the heart of the ruler over his people. Así que podemos ver que 70 años después, en el cautiverio de Babilonia, Dios se mueve en el corazón de aquel que reinaba sobre su pueblo. King Cyrus, so that he issues a law releasing the captives Jewish people so they can go back to Jerusalem and rebuild the temple. El rey Ciro, y él proclama una ley que liberta a los cautivos judíos para que puedan regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. God's people went back to Jerusalem and began to construct the temple.
Así el pueblo de Dios puede regresar a Jerusalén y comenzar a reconstruir el templo. But opposition from the non-Jewish people living in the land discourages them, and they stop their work. Pero no es que todo les haya ido de maravilla, porque se enfrentaron con una fuerte oposición de la gente que no era judía, que ya vivía en esas tierras, lo cual los desanimó y dejaron de construir. So God raises up 2 more prophets, Haggai and Zechariah, who urge God's people to finish their task. Fue por eso que entonces Dios levantó a otros 2 profetas, Ageo y Zacarías, para que siguieran animando al pueblo de Dios a terminar la obra. And the people respond to God's leading, and the temple was built and dedicated. Y sí, el pueblo respondió a la dirección de Dios y finalmente se reconstruyó el templo y lo dedicaron. But then God's people again began to be discouraged and slip into sin. Pero entonces el pueblo de Dios se volvió a desanimar y cayeron en pecado. So God raises up another leader, this time a godly priest named Ezra, whose name means the Lord has helped. Así que Dios levantó otro líder. En esa ocasión, un líder llamado Esdras, que su nombre significa Dios ayuda o auxilio. Ezra wrote a book in the Bible which reminds us how easily we, as God's people, can slip into discouragement and faithlessness. Y fíjese que Esdras escribió un libro de la Biblia que nos ayuda a recordar de lo fácil que es para nosotros, como pueblo de Dios, poder caer en el desánimo y perder la fe. But Ezra's book also reminds us how faithful God is to fulfill his plans within the lives of his people. Pero al mismo tiempo, el libro de Esdras también nos recuerda de lo fiel que es Dios para cumplir sus planes para las vidas de cada persona de su pueblo. It was God who urged Isaiah to prophesy about King Cyrus long before he was even born. Así es que vemos cómo fue Dios quien impulsó a Isaías a profetizar acerca del rey Ciro muchos años antes de que naciera. It was God who had a plan of blessing even before his people were conquered and went into captivity. Y también podemos ver cómo Dios ya tenía un plan de bendición aún antes de que su pueblo fuera conquistado y llevado en cautiverio. And it was God who had Cyrus read the words of Isaiah and soften his heart so that he would free the Jews from captivity. Fue Dios mismo quien puso a Ciro a que leyera las palabras del profeta Isaías y ablandó su corazón para que dejara ir al pueblo judío y salir de cautiverio. It was God who urged Cyrus to give the Jews the money and supplies to rebuild the temple. Fue también Dios mismo quien impuso en el corazón de Ciro darle a los judíos el dinero y recursos necesarios para reconstruir el templo. And it was God who urged the prophets Haggai and Zechariah to encourage them to finish the temple. También fue Dios mismo quien impulsó a los profetas Ageo y Zacarías a seguir animando al pueblo a que terminaran el templo. And then after the temple was built, and God's people became spiritually unfaithful, it was God who raised up Ezra. Y una vez más, ya que habían terminado de reconstruir el templo y de que el pueblo de Dios estaba siendo infiel espiritualmente, Dios levantó a Esdras. It was God who released more money and supplies from another Persian king for Ezra. También fue Dios quien motivó a otro rey de Persia para que les ayudara con dinero y recursos en los tiempos de Esdras. And it was God who stirred the people by Ezra's words so that they would have a spiritual revival and rededicate their lives to God. Fue Dios quien movió a las personas a través del llamado de Esdras para que tuvieran un reavivamiento espiritual y le volvieran a dedicar sus vidas a Dios. And knowing his people in Jerusalem needed protection from their enemies, Y Dios, sabiendo que su pueblo en Jerusalén necesitaba protección de sus enemigos, it was God who raised up a man named Nehemiah, whose name means God is comfort. fue entonces que Dios mismo levantó a otro hombre llamado en esa ocasión Nehemías, que su nombre significa, por cierto, Dios consuela. It was God who gave Nehemiah favor with another king of Persia. Dios mismo le dio a Nehemías favor con otro rey de Persia. It was God who urged this king to provide supplies so the walls around Jerusalem could be properly built.
Fue así Dios quien impulsó al rey que le diera los recursos y finanzas necesarias para construir las murallas alrededor de Jerusalén para protegerla. It was God who gave Nehemiah success in building the walls, even in spite of great obstacles. Y fue así Dios quien le dio a Nehemías gran éxito para construir las murallas, y esto a pesar de los grandes obstáculos. So we see, step by step, it was God who made the return of his people possible from their captivity. Así podemos ver cómo paso a paso fue Dios mismo quien hizo posible el retorno de su pueblo a salir de la esclavitud. And it is God today who gives us this history lesson so we will put our trust in him and his faithfulness. Y así también es Dios quien en la actualidad, en este momento, nos está dando esta lección histórica para que podamos poner nuestra confianza en Él y en su fidelidad. Psalms 56:3 says, Salmo 56:3 nos dice, el día en que tengo temor, yo en ti confío. and Psalm 62:8 says, Salmo 62:8 nos dice, oh pueblo, confía en Él siempre, derrama ante Él tu corazón, pues Dios es nuestro refugio. and Proverbs 3:5 says, Proverbios 3:5 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. and Jeremiah 17:7 says, Jeremías 17:7 nos dice, bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. and Nahum 1:7 says, Nahum 1:7 nos dice, bueno es el Señor, es una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él se refugian. So, we now come back to God's question for each of us today. Así es que vamos a regresar a la pregunta que Dios nos estaba haciendo a cada uno el día de hoy. Am I bigger than your problems? ¿Soy yo más grande que tus problemas? Let me ask you again. Te quiero preguntar otra vez, dice el Señor, ¿soy yo más grande que tus problemas? The answer of faith and history for us as God's people today is, yes, Lord. Yes, you are. Así es que la respuesta en fe, y basados también en la historia, el pueblo de Dios responde, sí, Señor, sí lo eres, sí eres suficiente, Señor. So, Lord, when I am afraid, I will trust. Así es que, Señor, yo proclamo que cuando tenga miedo, voy a confiar en ti. Lord, we're grateful for this story. Señor, te damos gracias por esta lección de historia, What amazing God we serve. porque qué maravilloso Dios es al que servimos. Lord, we get covered with all the dirt and discouragement of the earth. Señor, porque a veces nos ensuciamos con toda la tierra de este mundo y nos desanimamos. We turn on the news. Encendemos las noticias Fear grips our hearts. y el temor se empieza a apoderar del corazón. But Lord, you are faithful. Pero Señor, tú eres fiel. And I thank you, Lord, Y te doy gracias, Señor, that you have a plan, de que tienes un plan, an escape, una manera de salir, a victory for each of us. una victoria para todos y cada uno de nosotros. Because you love us Porque tú nos amas, Señor. and you know the end from the beginning. Y tú sabes ya el final desde el principio. You're never caught off guard. A ti nada te toma por sorpresa. You are our God, Porque tú eres Dios. and there is no one like Y you. no hay otro como tú. Lord, today Señor, el día de hoy, we say nosotros decimos we will trust in you, Lord. que confiamos en ti, Señor. We're not going to lean on our own understanding. Que no vamos a confiar en nuestra propia opinión. In all our ways, En todos nuestros caminos. we're going to trust you Vamos a confiar en ti. so that you can make our path straight. Para que seas tú quien enderece nuestros caminos. Thank you for your love. Señor, gracias por tu amor. We embrace you with our hearts Y today. Señor, te abrazamos de todo corazón. And bless our Y sembradoras. te pido bendigas a cada uno de nuestros sembradores. And come close to those that are suffering today. Y que tú abraces a cada uno de los que están sufriendo. We pray in Jesus' name. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amen. Amén.